Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Astrid Saraí Malbaez. Soy estudiante de la BENUF y curso el primer semestre de la licenciatura en Aprendizaje y Enseñanza del Español en Educación Secundaria. El propósito de este video es hacer un pequeño resumen de lo que vimos en la unidad 1 del curso Comprensión y Producción de Textos. Para comenzar, voy a hablar de las prácticas sociales del lenguaje. Estos son modos de interpretación, ya sean de forma oral o escrita, en las que se recibe, utiliza y transmite información. Para comprender mejor este concepto, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué hacemos en la sociedad con el lenguaje? El lenguaje nos va a servir para muchísimas cosas, entre ellas, aprender algo nuevo, hacer amigos, tomar una clase, interactuar con personas, disfrutar de la literatura, etc. Es decir, vamos a usar el lenguaje en varios contextos. El contexto es el entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinado, lo que nos lleva a abordar el segundo tema de la unidad, que fue la pragmática. La pragmática analiza el lenguaje en su uso, o más específicamente, analiza los procesos mediante los cuales los seres humanos interpretamos y producimos significados cuando usamos el lenguaje. La pragmática es la parte de la lingüística que se encarga de averiguar el uso real que hacemos de la lengua en cada situación y que tiene en cuenta qué intención tenemos al transmitir un mensaje. A continuación les muestro un ejemplo de esta. Ahora vamos a hablar de los 5 tipos de competencias comunicativas. Una competencia comunicativa es la capacidad de hacer bien el proceso de la comunicación usando los conectores adecuados que nos permiten elaborar, entender e interpretar los diversos eventos comunicativos. Las competencias comunicativas incluyen ciertas reglas sociales, en las que se usan de forma adecuada las palabras para que lo que se dice sea lo que el receptor entienda. También intervienen algunos aspectos culturales y psicológicos que determinan que se ha usado la lengua adecuadamente. Competencia discursiva. Es la capacidad de desenvolverse de manera eficaz y adecuada en una lengua, combinando formas gramaticales y significado para lograr comunicarnos mostrando coherencia y cohesión. Existen 2 tipos de géneros discursivos, el género escrito y el género oral. En el género escrito, el enunciador debe tener en cuenta que el receptor del mensaje no comparte el mismo tiempo con él. Por lo tanto, el enunciador debe adaptar su escrito a dicho factor. Y en el género oral, el enunciador debe hacer uso de las funciones paralingüísticas, es decir, debe gesticular para que se entienda más su mensaje. Si está enojado, si está triste, si está feliz, debe transmitirlo también con sus gestos. Y para concluir con esta competencia, voy a mencionar los 4 criterios de evaluación. La flexibilidad ante las circunstancias en que se desarrolla la comunicación, el manejo de los turnos de palabra, el desarrollo del tema y la coherencia y cohesión de los textos, ya sean orales o escritos, que se producen. Competencia lingüística. Es una habilidad que mide la capacidad de los individuos para poder entenderse mejor y expresarse en un idioma tanto oral como escrito. Es decir, es la capacidad que todo ser humano tiene de manera innata para poder hablar y crear mensajes que nunca antes habían oído. Dentro de la competencia lingüística existen 4 ámbitos que nos van a ayudar a desarrollarla mejor. La primera es la competencia lectora. A través de la lectura comprendemos y nos podemos relacionar en la sociedad. La segunda competencia es la competencia de hablar y escuchar. Debemos escuchar y comprender. El ser humano necesita hablar para comunicarse y relacionarse. La tercera es la competencia de la composición de textos. Es una habilidad de componer textos de carácter escrito, ya sea para transmitir algún conocimiento o satisfacer alguna necesidad. Y el cuarto es la competencia plurilingüe. Es una oportunidad de enriquecernos y conocer otras culturas y otras lenguas.
Competencia sociolingüística. Es una disciplina que estudia el lenguaje y la relación que tiene con el contexto social y cultural en el que se genera. Su función es estudiar los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, así como las normas culturales y el contexto en el que se desenvuelven los hablantes. Esta competencia tiene las siguientes características. Mira al lenguaje como un fenómeno social y cultural. Estudia el lenguaje en su contexto social, situaciones de la vida real. Está relacionada con la metodología y contenidos de las ciencias sociales. Competencia sociocultural. La competencia sociocultural es el conocimiento de las reglas sociolingüísticas y las pautas culturales que nos permiten la intervención de la lingüística adecuada de acuerdo al contexto. Es decir, que no nos vamos a relacionar igual en un salón de clases frente a un maestro que con nuestros amigos. Estas conductas se basan fundamentalmente en el dominio total de las habilidades comunicativas y requieren de un buen autocontrol emocional de parte del individuo. Ejemplo, si una persona posee conocimientos, destrezas, es competente, posee valores, sabe lo que hace y conoce del tema, no se le verá nervioso cuando se desenvuelva frente a un grupo. Competencia estratégica. La competencia estratégica es la habilidad de utilizar estrategias verbales o no verbales para mejorar la efectividad de la comunicación o compensar la interrupción que pueda surgir en ella. Ejemplo, cuando no saben cómo se dice una palabra o cuando les cuesta exponer una idea, a veces se bloquean y si no encuentran ayuda en su interlocutor, se produce un sentimiento de frustración que hace que pueda que abandonen la conversación. Vistas las 5 competencias comunicativas, vamos a hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué importancia tiene desarrollar nuestras competencias comunicativas? Es muy importante desarrollar las competencias comunicativas, ya que a veces no nacemos con estas, es decir, no son innatas, así que se pueden aprender y se pueden mejorar, ya que nos comunicamos a diario con los demás y con nuestro entorno. Por eso, saber emplear estas habilidades es fundamental para el crecimiento personal, el crecimiento social y el crecimiento laboral. Nos va a ayudar a ser más empáticos y a desarrollar un diálogo de manera más fluida. Su función es estudiar los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, así como las normas culturales y el contexto en el que se desenvuelven los hablantes.